llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Gracias por venir, gracias por estar acá, gracias por acceder a la invitación de este tercer estudio que vamos a tener. Y siempre lo he dicho, esto no es una cuestión de número, de cantidad, sino que si fuéramos número de cantidad, el cielo estaría lleno. Por lo tanto, los interesados son los que a Dios le importan. Dios hace invitación a todos, pero son muchos los llamados y pocos los escogidos. No tampoco, lo vamos a ver hoy día en el estudio, no se trata de juzgar a los que no vinieron, sino se trata de disfrutar con los que están. ¿Ya? Y esa tiene que ser la primera lógica de un profesor o un maestro. Mi clase no puede ser distinta porque tengo la sala llena a cuando tengo la sala vacía. Por lo tanto, eso yo lo aprendí del primer día que Dios me puso en una sala. A los que estén, uno tiene que hacer exactamente lo mismo, y con la misma interés y con la misma dedicación. Y este estudio ha dedicado un mes preparando el tema, un mes estudiando, un mes escuchando, un mes leyendo, un mes conversando, un mes preguntando a muchas personas en relación a una temática que sin duda está absolutamente hoy día de moda. O sea, si nosotros hubiésemos planificado durante el año qué estudio hacer en abril, jamás hubiésemos pensado lo que está pasando con la Iglesia Evangélica en Chile hoy día. Y cómo hemos estado en las noticias, comillas, hemos estado en las noticias conversando esto. Esto mismo. Esto, nosotros, cuando conversamos con el pastor cuál podría ser el siguiente tema, fue mucho antes que salieran las noticias que hoy día están en la prensa. Por lo tanto, de lo que vamos a conversar hoy día es prácticamente de muchas cosas que hoy día se conversan en la prensa y que mucha gente está conversando y discutiendo en relación a la temática. Por lo tanto, es absolutamente atingente y de contingencia en relación a lo que estamos viviendo en Chile y en el pueblo evangélico, y la crítica que hoy día se ha tomado en los medios de comunicación, en los matinales, en los programas premium de la noche, los diarios en relación al comportamiento de algunos líderes religiosos, específicamente uno, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de cristianismo cultural o cristianismo genuino, estamos hablando de tener la intención, no una intención que tampoco yo haya inventado. Uno ve que hay mucha información de esto en libros escritos, en muchos teólogos que analizan el tema a través de internet, en los mismos canales de YouTube. Hay mucha información, por lo tanto, no es tampoco un título que a mí se me ocurrió y yo lo inventé. Está. Y si usted tiene la posibilidad de investigar o indagar más allá, que sería lo ideal, se va a dar cuenta que hay mucha gente que ha hablado de esto y por años que se viene hablando de esto. Lo que estamos haciendo hoy día es un cristianismo cultural, o lo que se está haciendo hoy día en el mundo, ¿cierto? En Latinoamérica o en Chile, es un evangelio genuino, un cristianismo genuino. ¿Estamos de verdad haciendo lo que Jesús nos dijo que teníamos que hacer? ¿Estamos cumpliendo con lo que la palabra dice? ¿O muchas cosas de las que hacemos es porque culturalmente se han dicho que se tienen que hacer? ¿Están en la Biblia? ¿Fueron enseñanzas de Jesús? ¿Estamos confundiendo principios esenciales del cristianismo con situaciones tradicionales? ¿Con la idiosincrasia del evangelio chileno? ¿O con simplemente dogmas o doctrinas que han ido surgiendo por necesidad o por intereses de algunos? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día? Y es importante analizarlo y estudiarlo desde esa perspectiva. Para eso vamos a tomar en consideración algunos versos. Yo lo he dicho en los estudios, y queda grabado precisamente para no decirme después, yo no soy hoy día un gran seguidor del apóstol Pablo en cuanto a que todo lo que el apóstol Pablo a mí dijo a mí me genera, sí, estoy de acuerdo. No, sin duda hay cosas que el apóstol Pablo precisamente, dado la condición cultural que él vivía, lo dejó expresado en sus libros. Y hoy día lo que se hace es tomar los escritos de Pablo y pensar que porque Pablo lo dijo, se tiene que hacer. Yo cuento un ejemplo siempre, un ejemplo símbolo. Pablo le dijo a los esclavos sean obedientes a sus amos. Hoy día eso es algo
Y sospechado. Si hoy día alguien le dijera a usted, deberían haber esclavos y esos esclavos deberían ser absolutamente obedientes a sus amos, usted diría, no, eso hoy día es insólito, tendría que ser preso esa persona porque discrimina a ciertas personas en relación a otras, porque arbitrario, porque todo lo que... Pero eso lo dijo Pablo. ¿Pero por qué lo dijo Pablo? Porque en su tiempo, en su momento, habían esclavos. Y los esclavos, cuando conocían la palabra del Señor y se les hablaba de que la libertad lo haría libre, pensaban que estaban hablando de esa libertad. Y les decían, no, en su tiempo, en su cultura, ustedes tienen que ser obedientes a sus amos, porque son esclavos. Fuerte palabra. Bueno, no por eso hoy día la iglesia debería decir, entonces la iglesia deberíamos tener esclavos, si lo dijo el apóstol Pablo. No. Bueno, pero hay cosas que el apóstol Pablo enseñó, que también las enseñó. ¿Cómo está, señor? Que las enseñó Pablo, porque era él mismo, comillas, esclavo de su tiempo. Pero no por eso hoy día la iglesia evangélica tendría que seguirla haciendo. Entonces, hay algunas cosas que Pablo escribió y que lamentablemente condicionaron a la iglesia por siglos, que hoy día no debieran estar siendo parte de lo que hace la iglesia evangélica. Sin embargo, hay otras que sin duda Pablo entendió muy bien, ¿ya? Y por eso que Pablo escribió cosas como estas, por ejemplo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Cuando él dice estoy maravillado, no es que está contento. Estoy sorprendido. Estoy anonadado, diríamos hoy día, ¿cierto? ¿Cómo tan luego? Si hace poquito se les enseñó el evangelio genuino, pero ustedes al poquito tiempo ya están haciendo otra cosa tan diferente. Por eso también en Romanos dijo, así que hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Nuevamente está diciendo, están adorando ustedes de manera equivocada. Se les enseñó lo que es la adoración, pero están haciendo algo distinto. Aquí lo que se les pide es que la adoración esté en relación a la transformación que sufrió su mente cuando conocieron a Cristo. Pero me doy cuenta que cada vez la adoración la molda más al mundo en el que están viviendo. Están asumiendo costumbres que no tienen que ver con el evangelio que se les enseñó. Y Pablo dice, porque por gracia sois salvos. Gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, hay un elemento esencial del evangelio que Pablo lo tenía sumamente arraigado, y que es que el evangelio no tiene que ver con las obras. O sea, uno no es más cristiano porque hace más o más cosas, sino que el evangelio tiene que ver con un don que es un regalo de Dios. El ser hijo de Dios es un don que solo Dios decide quién lo hace hijo o a quién hace hijo. Lo vamos a ver en el transcurso de este estudio. Ustedes saben que yo siempre les digo cosas que nos dejan un poquito ahí como, ¿pero cómo? No todos son hijos de Dios. Eso no se puede seguir diciendo y expresando, porque la Biblia es sumamente clara al respecto. No todos son hijos de Dios, todos son hijos del mismo Creador, pero para ser hijos de Dios hay una condición hoy día. Y si todos no respetan esa condición y todos no asumen esa condición, no se pueden hacer llamar hijos de Dios. Yo sé que esto va a quedar grabado y esto va a sonar fuerte, porque todo el mundo se cree hijo de Dios porque los hizo el mismo Creador. Pero hay un paso que no han aprendido. Lucas 6:46, Jesús dijo, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? Si no hacéis lo que yo os mando, dice la versión tradicional. ¿Por qué me siguen llamando Señor, Señor? ¿Qué está diciendo con eso Jesús? Que hay gente
que conoce la palabra, hay gente que conoce la tradición, incluso en ese momento la tradición judía, hay gente que ha manejado todos los escritos de los patriarcas de la historia del pueblo de Israel, que se dicen maestros de la ley, que se dicen seguidores absolutos, y que incluso algunos de ellos se atreven a acercarse y decir: Señor, Señor, si no están haciendo lo que yo les digo que tienen que hacer. Entonces, Jesús tenía, y no hay nadie que tenga más claro lo que es ser hijo de Dios, y no hay nadie en este mundo que pueda tener más claro que Jesús en decir: yo soy seguidor de este evangelio, del evangelio de Jesús, o como técnicamente debería decirse, de un evangelio del reino, de un evangelio distinto. ¿Quiénes son seguidores? Bueno, los que sí son seguidores son los que hacen lo que yo les enseño, porque mi Padre me lo transmitió a mí para enseñárselos, dice Jesús. Pero no me digan Señor, Señor, como que soy el Señor de este reino, si ustedes están haciendo otras cosas. Eso es lo que le está diciendo a la gente que está alrededor de él. En Jeremías, ¿y por qué puse este verso? Porque aquí puede haber una confusión de inmediato. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. ¿Por qué pongo ese verso? Porque aquí podría haber una rápida tentación a decir: entonces lo que hay que hacer es regresar a las sendas antiguas. Como el evangelio de hoy parece que está demasiado moldado, demasiado hecho a como el mundo quiere que sea lo evangélico, y uno está haciendo cosas que no dijo Jesús, entonces nos hemos distorsionado y hay que volver a la senda antigua. Entonces volvamos a cantar los himnos que se cantaban en el año 20, volvamos a orar como oraban los hermanos del año 20, volvamos a predicar en las calles como lo hacían los hermanos del año 40, volvamos a los retiros espirituales, a las cadenas de oración en torno a las campañas. Mire, si el evangelio hasta el día de hoy se ha distorsionado, es precisamente porque desde hace mucho tiempo que viene distorsionado y que viene amoldándose a situaciones y a costumbres que no son propias del evangelio. Por lo tanto, esto es lo mismo que pasa en la sociedad. Es que los colegios deberían ser como eran hace 20 y 25 años. Es que los niños hoy día se deberían comportar como nos comportábamos nosotros hace 50 años. No, si los tiempos han cambiado. Y los seres humanos no tendrían que cambiar en los principios esenciales de acuerdo a cómo avanza el tiempo. Eso debería mantenerse. O sea, hoy día, si no hay respeto de los hijos por los padres, en algunos casos, que tampoco es todos, bueno, si no está ese respeto, es porque alguien en el camino cometió errores. Antes tampoco todos los hijos respetaban a los padres. Si no, explíquenme el hijo pródigo en la Biblia. O sea, no es que ahora, siempre. Ahora se saben las cosas más rápido, hermano. Hay muchas situaciones que han pasado por mucho tiempo. Y en el Evangelio también, pues muchas cosas que se mantuvieron como verdad, y a algunos les convenía que se mantuvieran como verdad, pero que nunca fueron parte del Evangelio. Ya hemos visto varios de nuestros estudios, no solamente en los de este año, sino que incluso en los que venían de antes. Por lo tanto, aquí este estudio de hoy día no se trata de que volvamos a la senda antigua, porque la senda antigua también estaban equivocadas en muchas cosas. Y es más, alguien podía afirmar, a lo mejor injustamente, que precisamente por los errores de esos hermanos del año 20, del año 30, del año 40, hoy día estamos como estamos. No es que ellos lo hacían bien. A lo mejor ellos eran personas con mucha menos educación, con muchas menos posibilidades de poder estudiar. No había internet en ese tiempo, hoy día internet nos da la posibilidad de estar en cualquier parte del mundo viendo qué es lo que hay, qué es lo que se ha escrito. Pero no podemos juzgarlos a ellos. Pero sin duda que alguien nos podría decir: bueno, hoy día los evangélicos de hoy día somos el fruto de lo que se nos enseñó por años y por siglos, y que de enseñanzas que se fueron repitiendo. Por lo tanto, hoy día no se trata de encontrar culpables, ni tampoco se trata de decir: entonces volvamos a hacer lo que éramos antes, y saquemos la cerámica y volvamos al piso de tierra, y saquemos el techo y que se vean las estrellas, tengamos culto que tenía a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, que las bancas se paren. Porque muchas veces la tendencia es decir: esos tiempos eran bonitos.
Claro, si usted conoció al Señor en esos tiempos, seguramente usted añora esos tiempos. Pero hoy día, no importa que cambiemos la forma, pero la pregunta es, ¿mantenemos el fondo del Evangelio? Y ahí yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué viene ahí? ¿Qué vio usted? La pregunta es, ¿qué vio usted primero? Perdón. ¿Qué vio usted primero ahí? Pregunta. ¿Vio la copa o vio las caras? Las caras. Pero ahí hay una copa, ¿no vio? ¿Pueden ver la copa y la cara? ¿Todos pueden ver la copa y la cara? Ese es un ejemplo fácil para decir forma y fondo. ¿Qué vio usted primero? Si vio usted primero, figura y fondo. ¿Qué vio usted primero? ¿La copa o vio la figura, la cara? Usted en cualquier situación, usted va a ver una cosa primero. Y después otra persona puede ver otra cosa. Si yo le pregunto a usted dice, no, yo vi de inmediato las caras. A lo mejor Pancho me dice, yo vi de inmediato la copa. ¿Y dónde están las caras? Este ejemplo es fácil. ¿Qué vio primero ahí usted? ¿Y el árbol lo ve? ¿Vio el árbol? ¿Y a quién no ha visto los animales? ¿Quién no puede ver los animales? Al pastor le costó un kilo mostrar los animales. ¿Alguien ve los animales? Dinelli, no ha visto los animales, no los ve. Explíquele dónde están los animales. Ahí hay un chimpancé, un mono, un gorila. Y acá un tigre, una. Pero a lo mejor usted primero vio el árbol. Ya, eso es un poquito más difícil. ¿Qué vi ahí? ¿Ve una copa? ¿Ve dos viejitos o ve dos mexicanos? ¿Qué ve? ¿Qué está viendo? ¿Ven los tres? Ok. ¿Quién no ve todavía los mexicanos? No ve los mexicanos. ¿La copa la vieron todos? Los americanos que están en medio. Ya, los mexicanos están ahí. Ahí hay un mexicano con guitarra. Y acá hay una mexicana, podría ser que tiene algo en la cabeza. ¿Lo ven? ¿Se dio cuenta que costó más llegar a eso? Bueno, en la vida, nosotros siempre tenemos esa dificultad. Ante cualquier situación que ocurra, uno tiene una perspectiva, uno tiene una mirada y se puede quedar con la primera mirada. Usted puede decir en el primer ejercicio, ahí hay una copa, y no salgo de ahí. Y efectivamente, hay una copa, y nadie le puede a usted negar y mentir que hay una copa. No, ahí hay dos personas. Y la otra persona dice, ahí hay dos personas, ahí no hay una copa. Pregunta, ¿las dos personas tienen la razón? ¿Hay una copa? Pero a lo mejor usted nunca vio las personas. A lo mejor algunos todavía no logran ver el chimpancé, se quedaron pegados con el árbol nomás. Y aquí, les cuento, lo más difícil es encontrar los dos mexicanos, o posiblemente mexicanos, yo digo son mexicanos por los sombreros. Bueno, cuando hablamos del Evangelio, mi crítica inicial al Evangelio, al evangélico en realidad, a la estructura evangélica, es que siempre se han preocupado más, o nos hemos preocupado más de la forma que del fondo. De cómo nos ven, de la figura que ven como pueblo evangélico, más que el fondo de que es ser cristiano o ser evangélico. Miren, la verdad es que, espero decirlo bien, da lo mismo si alguien me ve como evangélico o no. Lo importante es si me ven como cristiano o no. Claro, yo soy evangélico porque digo que soy seguidor del evangelio. Tiene sentido. Pero los evangélicos me representan en realidad. Yo soy cristiano porque soy seguidor de Cristo. Pero ¿Cristo me representa en realidad? Ahí la respuesta es más sí. Cristo me representa, yo soy seguidor de él, por lo tanto soy más cristiano que evangélico. Porque los evangélicos no me están representando mucho, parece, por algunas cosas. Ah, tú soy igual que ese, le dijeron seguramente a ustedes durante estos días. Tú soy de esos mismos. ¿Y tu pastor es de los mismos? ¿Cierto? No, yo soy seguidor de Cristo. Cristo me representa. Ahora, si Cristo me representa, la pregunta que hay que hacer, y yo vengo haciendo hace muchos años el estudio, es: ¿y usted sabe lo que enseñó Jesús? ¿Y usted sabe las promesas que Cristo hizo?
¿Y usted es seguidor de lo que Jesús enseñó y es seguidor de lo que Cristo prometió? ¿Usted sabe la diferencia entre Jesús y Cristo? ¿O simplemente entendió que era Jesucristo, pero no sabe por qué? No sabe cuándo es Jesús, no sabe cuándo es Cristo, no sabe cuándo es Jesucristo. Bueno, a veces, en muchas congregaciones, y esto también lo afirmo, porque conozco muy bien la iglesia evangélica por dentro, al menos en Chile. Bueno, también he tenido la bendición de viajar mucho para conocer otras realidades. La verdad es que cuando uno participa de algunas congregaciones dentro, he participado en unas congregaciones dentro del país, o participado incluso en unas congregaciones fuera del país, digo, ¿y dónde está Cristo aquí? Por ejemplo, en la última visita que hice a Nueva Zelanda, a nosotros nos parecería algo raro que en esta iglesia, en este templo, a la entrada, en vez de que haya un hermano saludando, ¿cierto? Lo más importante sea, no la persona que te saluda, sino los 3 o los 4 cajeros automáticos que hay a la entrada del templo. ¿Por qué? Porque hay de estas maquinitas para el débito, la transfer. ¿Por qué? ¿Se imaginan ustedes llegar aquí un día y con muy buenos letreros donde explican claramente cómo hay que hacer los depósitos? Entonces alguien puede decir, en esta congregación no piden ofrenda, no tienen necesidad de pedir ofrenda, pero todas las personas saben que tienen que pasar por los cajeros antes de irse. Es como raro, ¿cierto? Sería raro. Bueno, la cultura en Nueva Zelanda, en muchas congregaciones, es esa. ¿Está bien? ¿Está mal? Al final es lo mismo, es forma, no es fondo. Ahora, si alguien dice, el que no pasa por los cajeros automáticos no se puede declarar un cristiano de verdad, ya ahí nos estamos metiendo en un tema de fondo que está distorsionando el evangelio. Entonces, fondo, forma, figura y fondo. ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros? ¿Somos de forma o somos de fondo? ¿Figuramos como cristianos nomás o de verdad entendemos el fondo? ¿Por qué un hermano en Nueva Zelanda, ya hablo porque fue el último país que visité, ¿por qué en Nueva Zelanda un hermano de esa congregación pasa por el cajero? ¿Porque si no pasa por el cajero el pastor no va a ver el depósito que hizo? ¿O porque él entiende lo que significa dar con alegría? Y simplemente pasa. Eso lo sabe solo el hermano. Y no sé si alguna vez él irá a poder declarar, yo lo hago porque yo soy feliz haciéndolo. O yo lo hago porque, la verdad, como algunas congregaciones en Chile, perdónenme los pastores si están mirando, que dicen, el que no diezma no puede ser líder de esta iglesia. Hay congregaciones en Chile que funcionan así. Y cuando eligen los líderes, lo primero que ven es el listado de los miembros que diezman. O sea, hay muchas situaciones en donde nos hemos quedado con la forma y hemos ido perdiendo el fondo. Juan Calvino, uno de los grandes próceres de la Reforma, dijo, nuestros corazones siempre están ocupados tratando de adaptar a Dios a nuestra imagen. O sea, el ser humano tiene esa tendencia, dice. El corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. Juan Calvino, 1500, 1520, 1525, ahí en la misma época de Lutero, ya dijo, ¿sabe qué? Los seres humanos siempre están tratando de adaptar a Dios a su forma. ¿Cuál es el problema en el tiempo de Lutero? ¿Por qué Lutero se aparta? Él planteó 95 tesis para salirse de la Iglesia Católica, comillas, para explicarlo bien, esto no es así en realidad, pero él plantea 95 tesis que la Iglesia está equivocada, la Iglesia Católica. Bueno, la más conocida es las indulgencias, en donde se decía que Dios perdonaba los pecados si la gente pagaba por los pecados. Digo, pero no. O sea, está claro en el Evangelio que la obra no otorga la salvación. Es la fe. La fe es la que da la salvación. O sea, no pasa, mis pecados no van a ser perdonados si yo pago. Si yo construyo un templo, decía él, si yo construyo una sinagoga o construyo una catedral. Pero en ese tiempo la iglesia
Lo que predicaba y lo que enseñaba es que la gente por obra, pagando, podía ser salva. Y se convirtió en una doctrina de la iglesia. Y Lutero en un momento, junto con 94 otras tesis, dijo, no, aquí hay un error. Aquí están equivocados. Y Calvino dijo, es que lo que pasa es que el ser humano adapta de acuerdo a su interés un evangelio que es santo. Porque el ser humano, por naturaleza, andamos buscando ídolos. Y resulta que un principio esencial del evangelio, que ya está dado desde incluso los mandamientos, nosotros podemos tener un puro ídolo. Dice, no te harás imagen, no te harás ídolo, no adorarás a otro que no sea Dios, porque debes amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero el ser humano por instinto busca personas que lo representen y en el cual quiera ser legado. Entonces los papas en ese tiempo, la figura era el ídolo. El papa decía tal cosa y lo mandaba incluso a decir por carta, tenía que ser así. Entonces la gente podía pecar si después pagaba dinero y con ese dinero era salvo. O sea, se le perdonaba su pecado. Nada más ajeno de lo que dice la Escritura. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de qué cosas son las esenciales en el Evangelio y qué cosas han sido transmitidas culturalmente. Para eso hay que entender lo que es la cultura. La cultura, en el concepto amplio que abarca, abarca los valores, las creencias, las tradiciones, los conocimientos, las actitudes, los comportamientos que se reproducen en la vida de las personas y grupos sociales, conformando un modo de vida en la sociedad. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la cultura latina. Nosotros nos comportamos como latinos, actuamos como latinos, y toda América Latina tiene esa misma cultura. Y dentro de esa cultura latina, somos culturalmente chilenos. Un elemento propio, por ejemplo, de la cultura latina, ahí está la cultura occidental, a la que pertenecen todos los países donde principalmente se cree en el Dios de la Biblia, que sería la cultura occidental. Eso es distinto de la cultura oriental o de la cultura musulmana, por ejemplo. Hay creencias distintas. Usted nació aquí. Si usted hubiese nacido en Irak, usted podría ser hoy día, a lo mejor no andaría ni siquiera vestida así. Bueno, a lo mejor no estaría ni viva. Son países que han pasado muchas guerras durante mucho tiempo. Pero si no, no podrían andar vestidos así. Le aseguro que con pantalones no podrían andar. Menos dentro de un templo musulmán. A lo más tendría que entrar incluso con... Bueno, y muchas cosas que son culturales. Como nosotros nacimos acá, tenemos otra cultura. Y hoy día esta iglesia se abrió para que usted pudiese venir con pantalones. Pero la cultura evangélica, hace 20 años atrás, imposible pensar que usted podría venir con blue jeans o con esos labios pintados con el color que tiene. No, imposible. Imposible. La bajaban del coro, primero. Si estaban en el coro, la bajaban del coro. Nosotros vivimos eso. Entonces, si en ese tiempo no se permitía, ¿por qué hoy día se permite? Deberíamos volver a esos tiempos. Me acuerdo de un ejemplo de la hermana Clementina. Hoy día no estaba. Otra vez no vino una Margarita. La mamá de Margarita siempre usó pantalones. Y se le permitió usar pantalones. Pese a que nadie más se le permitía, ella dice, yo es la única forma de ir a la iglesia con pantalones. Y lo tengo bien grabado. ¿Y por qué usaba pantalones ella? Por el problema de sus piernas. Y por eso no. Pero en ese tiempo no se permitía eso. Pero ella era la excepción. O sea, ella podía estar en pecado. Raro, ¿cierto? Bueno, hoy día nadie que viene a un templo con pantalón se puede decir que está en pecado. Pero culturalmente era... Así se podía hacer de manera simplecita, pero la cultura era algo mucho más amplio. Porque a veces eso tiene que ver con otro concepto, que es la idiosincrasia. La idiosincrasia es una característica de comportamiento, manera característica de pensar, sentir, actuar, rasgos y caracteres propios de una cultura, o culturales, distintivos y peculiares de un individuo o un grupo, y la palabra de origen es esa, ¿cierto?, que se define como temperamento particular.
Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la cultura chilena, hablamos español, la cultura. Pero como idiosincrasia, Chile somos solidarios. Y yo a veces digo, los gobiernos chilenos incluso esperan que pase algo porque nos vamos a unir todos. Chile ayuda a Chile para el sur. Terremoto norte, Chile ayuda a Chile para el norte. La Teletón. Chile se une porque somos solidarios. Pero ¿cómo empiezan a hacer los ricos por allá? Todo el mundo tenemos la tendencia natural que usted no la ve en otros países del mundo. Es típico de chileno. La rifita, el bingo, ¿cierto? La completada y las campañas solidarias. Chile es un país solidario ante el desastre. Pasan muchos años de desastre y ya estamos todos enojados entre nosotros. Y nadie se preocupa de lo que está pasando en el vecino. Pero ven otra tragedia y todos queremos ir a ayudar a Concepción, y todos queremos ir a ayudar a Copiapó, y todos queremos ir a ayudar a Arica. ¿Cierto? Así somos solidarios. En los momentos de desgracia es parte de nuestra idiosincrasia. Pero somos un país mentiroso. Los latinos en general, la idiosincrasia es que siempre le ponemos más o le quitamos algo. O sea, cuando un chileno en el mundo está tratando de decir algo, no sé, es parte de la idiosincrasia y nos conocen en el mundo a veces por eso. Voy a devolver. Y aquí también sabemos cómo nos conocen en el mundo los chilenos. Es más, en Francia, creo, en España se exageró poniendo letrera a una parte. Si ves a un chileno que roba algo, déjalo. Es su cultura. O sea, así nos conocen a nosotros. Lamentablemente, y no todos somos ladrones. Pero todos decimos, es que todos tenemos una manguita por ahí. Yo colecciono de esas cosas. Entonces, donde voy, si hay, yo me las llevo. No son mías, pero las saco. Si veo que sobran, no me las saco. Si ponen 4 panes, me gustaría comerme 3. Aunque hayan 3 personas más, me importa que saco. Pero ¿quién se comió 2 panes? Nadie sabe. ¿Quién sacó el celular en los colegios? Nadie sabe. ¿Quién dijo eso en un colegio? Nadie sabe. Si alguien lo dijo, ni siquiera es capaz de decirlo el que lo dijo. Entonces, a nosotros se nos conoce, lamentablemente, en el mundo, y esa es parte de la idiosincrasia del chileno. Tradiciones. Las tradiciones no tienen que ver mucho con la idiosincrasia, que son las cosas buenas o malas. No, las tradiciones tienen que ver con las cosas que hemos asumido que son parte nuestra. En muchas partes del mundo se hacen empanadas, pero no hay como las empanadas chilenas. Uno pulsa Argentina nomás y ya las empanadas son distintas, son de 1000 hojas incluso. Pero esa empanada que tenga, como le llaman a la esquinita de la empanada, los cachitos, hay gente que le encantan los cachitos. No, todas partes hacen empanadas con cachitos. O sea, no, cuando vemos que la empanada tiene mucha cebolla, no, hasta no es una empanada chilena en realidad. Esto es una empanada paisita. Porque cuando hago empanada para mí, es con harto carne. ¿Cierto? La brilla, ¿cierto? Bueno, el rodeo y la cueca son parte de nuestras tradiciones que las hemos asumido. No son buenas ni malas, son tradiciones nomás. O sea, usted ve a una persona vestida de guaso y usted no va a decir, alemán. No, jamás. Es chileno. Bueno, el evangelio hoy día, las iglesias evangélicas hoy día, vamos a hablar de Chile para no cometer ningún error ni ofender a ningún hermano que nos vea en otra parte del mundo. La iglesia chilena hoy día parece que están ofreciendo un evangelio distinto al que ofreció Jesús. Están ofreciendo un evangelio con mucha cultura evangélica y no con esencia de la palabra. Están ofreciendo un evangelio con mucha idiosincrasia propia de que se fue formando entre los evangélicos y con muchas tradiciones que están muy bonitas para los evangélicos, pero que no son parte de la palabra. O lo que yo me he visto en realidad es que hemos sobredimensionado costumbres y tradiciones por sobre la esencia de la palabra. Los evangélicos los domingos van con vestón y corbata. Ya hay denominaciones e iglesias donde ningún hombre puede ir un domingo sin vestón ni corbata. ¿Dónde sale eso? En la Biblia. Entonces, lo primero que tiene que hacer un evangélico en esas congregaciones es comprarse un vestón y una corbata. Porque además, perdón, el ejemplo que voy a poner, además como trabaja en la construcción,
en el día a día no usa eso. Pero si quiero ir los domingos, tengo que cambiar hasta mi forma de vestir para que la iglesia me acepte. Bueno, hoy día en nuestra congregación eso no existe, pero todavía existe congregación donde eso es obligación. Y además ocurre el siguiente fenómeno. Nadie dijo que era obligación. O sea, cuando uno pregunta, ¿y por qué esto lo tienen ustedes? No, es que a la gente le gusta. Es que así nos vemos todos ordenaditos. ¿Pero quién lo dijo? Nadie. Pero por tradición, es que así hay que ir a la iglesia. Este no es el evangelio que quiso ofrecerte, dijo Jesús. Hacemos una pausa y ya volvemos. Sigue en el baño. Allá está la agüita. 2, 3. Este personaje, importante personaje en la historia de Chile evangélica, no lo podemos desconocer. Ahora está en tela de juicio, pero aquí debemos también tratar de ser lo más objetivos posible. Hoy día, él está siendo cuestionado, bueno, fundamentalmente, si uno analiza las principales críticas, están dadas por las platas que decía recibir a través de los diezmos y ofrendas, ¿cierto? Está siendo criticado también porque es un obispo que le manifestó a su junta de líderes que se iba a divorciar porque tenía otra mujer. Y está siendo cuestionado porque de los diezmos que recibía, los repartía o los usaba en cosas que no eran propias de la iglesia. Bueno, se acepta esa crítica porque es hay dos por lo menos, la cantidad de dinero que recibía y que repartía esa plata en situaciones que eran propias de la iglesia. Se acepta esa crítica de los que vienen de afuera, de los que están mirando a la iglesia desde afuera, porque en las iglesias pentecostales esto se ha hecho siempre igual y de la misma manera. Nadie que conoce la dinámica de la iglesia evangélica podría decir, no, la verdad es que el pastor siempre tiene que dar cuenta de los diezmos y todos le preguntamos cada cierto tiempo qué hace con esas plata. La cultura evangélica, la idiosincrasia evangélica y la tradición evangélica pentecostal, al menos en Chile, que en la gran cantidad de personas no se cuestionan eso. No es el gran cuestionamiento. Pero no deja de ser un tema ético o moralmente criticable que mientras en sus congregaciones hay personas que ganan el mínimo, él esté dando 4 millones de pesos a un hijo que ya tiene un sueldo de 7 millones. ¿Cierto? O sea, ¿por qué? Si él quiere ayudar a alguien, ayude a lo mejor dentro de su misma congregación, o debería. Pero la verdad es que nadie tiene explicaciones dentro de la iglesia, y no es tema porque incluso hoy día hay muchos, y ustedes van a empezar a ver salir, creo que ya salieron algunas cosas en algunos diarios, donde se está defendiendo esa situación de los pastores al mismo estilo de los gastos reservados de los comandantes y jefes del ejército, gastos reservados de los presidentes, gastos reservados de los ministerios. O sea, los pastores en la iglesia pentecostal siempre han podido tener gastos reservados con la plata de los diezmos. Y se nos ha enseñado por años, y a lo mejor usted lo tiene claro, si usted diezma, que yo doy y no me importa que lo gaste. Al final, el pastor es el que responderá el que lo gaste. Por lo tanto, dentro de la iglesia evangélica, honestamente hablando, no está el cuestionamiento puesto en los diezmos ni lo que el pastor usó en los diezmos. Llama la atención diezmos de 30 millones. Yo no sé si nuestro pastor en 50 años recibió 30 millones en diezmos. No lo sé, porque solamente él lo sabe. A lo mejor él podría decir el día de mañana, sí, pues yo he recibido más de 30 millones, pero en 50 años. El pastor lo recibía todos los meses. Llama la atención en Chile cuando los sueldos promedio en Chile no superan los 500,000 pesos. El tema de que un pastor tuviera un amante es una cuestión criticable incluso más dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Porque fuera de la iglesia, si ya no estás viviendo con tu señora, si ya no podéis tener, y si te divorcias, podéis casarte.
Incluso a nivel, en otras culturas evangélicas también, en otros países, si el pastor se divorcia, puede casarse de nuevo y puede seguir enseñando sin ningún problema. En Chile todavía eso es cuestionable. Esa parte es más cuestionable entre nosotros. Pero en la televisión se ha puesto mucho más énfasis en el tema de los dineros, ¿cierto? Bueno, Diego Valls, un escritor, dijo en un momento determinado: el evangelio es vida, no es un negocio. Dios está buscando adoradores en espíritu de verdad, no busca socios ni socias. Entonces, una de las cosas que ya hace rato que se está viendo en la iglesia evangélica, en Chile, en Latinoamérica y en Centroamérica sobre todo, es el énfasis que hay en el tema de los dineros. La profundidad con que mucha parte de un culto se va en pedir plata. Entonces, cuando ya se está el centro, y eso pasa en muchas iglesias, muchas congregaciones alrededor del mundo hoy día, es porque ya se perdió el fondo. Y lo más importante es arreglar el templo, lo más importante son otras cosas que están asociadas a que la gente dé plata. Más allá de lo esencial que es, hablemos de Cristo. ¿Cuántas veces habló de plata Jesús? Yo recuerdo una, cuando dijo: no se afanen por mañana, si van a tener, si no van a tener. Pongan su confianza en mí. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La práctica decía: la plata aquí no es lo importante. Si les piden plata y allá les dicen que tienen que dar, den. Y si, bueno, Dios no pide plata, Dios no necesita plata. Si alguien dice que Dios me habló y me dice que hoy día ustedes tienen que dejar 20.000 pesos cada uno aquí, algo raro hay ahí, ¿cierto? Entonces, es cómo se enfrenta la situación y cómo se plantea. Es que hoy día, sin duda, que hay un muy malentendido negocio al interior de la iglesia. Y eso nosotros no lo podemos negar, porque en general está ocurriendo. Y aquí siempre tengo que tener mucho cuidado, y también les pido eso a ustedes: no generalicemos, cada uno conoce su realidad. Pero en esa generalización tampoco pongamos mano al fuego por todo, porque usted bien conoce experiencias donde la plata es lo más importante en algunas congregaciones. Por lo tanto, cada congregación tendrá que evaluar hoy día dónde se está poniendo el foco. Los siguientes pesos son claves, ¿ya? Para poder entender dónde tiene que estar el foco en una congregación, dónde tiene que estar el foco en el cristiano. Dice en 1 Corintios, una vez más el apóstol Pablo dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Voy a leerlo todo y después vamos a analizarlo. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La primera parte es la más fácil de entender. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Los que conocen a Cristo, los que entregan su vida a Cristo y por lo tanto se convierten en hijos de Dios, no pueden seguir pensando como piensa el mundo. En el mundo, ¿qué es lo más importante? ¿El poder, el dinero o el sexo? Son las tres cosas de las cuales usted va a estar siempre en una conversación de alguien que no tiene el tema de Cristo, a menos que se encuentre con un colocolino con la Universidad de Chile, van a estar hablando de fútbol, ¿ya? Pero en general, los grandes temas de conversación, de discusión, tienen que ver con poder, tienen que ver con dinero o tienen que ver con sexo. Ustedes no han recibido el espíritu del mundo, sino que ustedes han recibido el espíritu que proviene de Dios.
Por lo tanto, ahí ya podemos tomar un ejemplo diciendo, a ver, y lo dijimos en el último estudio, si para un cristiano lo más importante es su vida en la plata, hay algo que está distorsionado. Si para una congregación lo más importante es la plata, hay algo que está distorsionado. No puede ser lo más importante la plata. Eso no significa que la gente nos dé. Ya lo vamos a tratar de aclarar más adelante. No tiene que ver con no dar, sino que dónde estoy poniendo el énfasis. Por lo tanto, dice, bueno, lo voy a decir en palabras simples. Ustedes han recibido el Espíritu de Dios. Eso es lo que se entiende. Y eso es lo que debe ocurrir. Y por lo tanto, hay que tener un pensamiento espiritual para todas las cosas. Y vamos a juzgar todas las cosas desde lo espiritual. Vamos a vivir desde lo espiritual. Porque tenemos una forma de pensar distinta, o deberíamos tener una forma de pensar distinta. No puedo seguir peleando, ni discutiendo, ni analizando las cosas por las que pelea, por las que discute el que no conoce. Es impensado como cristiano. A menos que sea de forma evangélico, pero no cristiano. Que sea un seguidor de Cristo por cultura, por idiosincrasia, por tradición, pero no por fe. Y ahí a lo mejor podemos estar llenos de mucha de esa gente. Porque de verdad, no pueden ser nuestros temas los temas del que no conocemos. No pueden ser. Si están siendo entonces, si caen en el mismo juego, si caen en la misma dinámica, hay algo que está pasando en mi vida y me estoy creyendo solamente un seguidor de Cristo. Eso no significa que usted no puede tener problemas económicos. Sí puede tener problemas económicos. Eso no significa que usted no pueda tener aspiraciones de poder. Eso no significa, en términos simples, que usted no pueda tener sexo. Las tres cosas están presentes también en la vida del cristiano, pero no controlan mi vida. ¿Me explico un poquito? Bueno, no se le puede pedir eso a alguien que no es un hijo de Dios. Porque como no conoce a Dios, no han llegado a su vida a Cristo en el proceso, obviamente que sus temas van a ser otros, sus intereses, sus necesidades van a ser otros. Pero ¿quiénes conocen la mente de Dios? Solamente los que tienen el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu se recibe al momento que yo acepto que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo acepto como mi Salvador. Ese momento es clave en la vida de todos. Pero, bueno, vamos a verlo más adelante también. Si ese momento genuino se dio o no se dio en nuestra vida, o simplemente me convertí en ser evangélico. Primera conclusión de este estudio. Debemos entender el Evangelio desde lo que enseñó Jesús y no desde la interpretación de la cultura del mundo. ¿Ya? Sí. Mi primer desafío es que a partir de hoy yo tengo que hacerme una evaluación. Tengo que ser autocrítico, tengo que provocar cambios en mi vida. Si mi autocrítica es que no se trata de criticar a la congregación, no se trata de criticar al otro, no se trata de hacer la evaluación de autocrítica del pastor, sino que me tengo que poner frente al espejo y primero criticar al que está ahí, que soy yo mismo. Y de ahí parto. Porque no le puedo, la salvación es tan personal que usted no va a poder llegar usted no va a poder llegar al cielo diciendo, yo era la iglesia del pastor Pablo. Él me enseñó a ser así. Por eso yo fui así. No te conozco, le decía el Señor. Sí, pero es que yo era así porque Él me enseñaba a ser así. El evangelio es personal. La salvación es personal. La entrada al cielo es personal. Seguramente cuando Dios vea al pastor Pablo decir, no, vos pasar algo para allá. No, ya tengo todo esto que por culpa tuya. Sí, es probable que el pastor Pablo, pero yo no puedo llegar a... O sea, no funciona así. Porque Él nos da una mente a nosotros. Por eso que Pablo dijo, transformaos en el poder de vuestra mente. No les dijo, transfórmense de acuerdo a cómo piensa el pastor. El pastor
enseña a las ovejas y ojalá que el pastor enseñe bien a las ovejas. Pero no es responsable, como se lo dije yo la vez pasada, si el pastor no puede vivir angustiado de que ustedes todavía no entiendan. El pastor tiene que angustiarse si descubre que algo que ha estado enseñando por años ha sido un error. Mi pregunta con el pastor que poníamos recién es: ¿ustedes piensan que él cree que está en pecado? Absolutamente no. Pero no está en pecado, según él, porque eso siempre se ha enseñado en la iglesia así. Y siempre se le dijo a él, desde siempre, que los diezmos eran de él. Y él podía hacer con los diezmos lo que quisiera. Entonces él podrá decir hoy día: pero si en la iglesia así se enseñaba. Y habla así: así se enseñaba, entonces ahora ¿por qué? Sí, pues lo pueden decir. Y lo pueden decir muchos pastores pentecostales. Entonces, ojo con eso. Porque muchas personas pueden estar absolutamente hoy día confundidas en muchas cosas y actuando pensando que lo están haciendo bien. Donde no se la puede sacar con la iglesia es que se va a divorciar con su esposa para casarse con otra, pero resulta que no está divorciado y ya tenía cositas con alguna hermana. Eso en la iglesia, desde Pablo, desde el apóstol Pablo, siempre ha sido considerado pecado. Y ahí no me voy a meter. ¿Ya? Porque a lo mejor da otro estudio. Pero eso sí, no hay duda. Hoy día todavía seguimos pensando que eso no puede ser. Por último, la Biblia habla de entregar cartas de divorcio. El divorcio sí. Pero este pastor, según las investigaciones que nos están demostrando, él sigue siendo inocente mientras no se pruebe que es culpable. Aquí no lo estamos juzgando, este no es el juicio. Él ya le había comprado algunas cositas no menores a sus amantes. Esa es una de las acusaciones. ¿Cierto? Y alguien puede decir: viejo sí. Pero eso lo tendrá que dilucidar la justicia. Nosotros nos corresponde hacer una evaluación y decir: a ver, no miremos al obispo Durán, sino que vuelvo a mirarme al espejo. ¿Cierto? Y el pastor podrá hacer su evaluación frente al espejo y decir: sí, yo no recibo 30 millones, pero ¿qué estoy haciendo con la plata que recibo? También lo puedo hacer. Y todo lo que pasa es que esto hoy día es tema entre los pastores. Y todos se están haciendo la misma pregunta. Por eso decía yo cuando empecé, yo no elegí que el tema fuera hoy día, pero ya con lo que está pasando tenemos tema para esto. Porque culturalmente, por idiosincrasia y por tradición, siempre se enseña así el tema de los diezmos y se sigue enseñando y seguramente se va a seguir enseñando. Por lo tanto, al interior de la iglesia esto no es tan discutible. Ahora, lo que se está discutiendo el pastor es si es ético o moral, como lo hacía. Pero eso en la iglesia no era tema. El hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural se supone que es el no creyente, el hombre espiritual es el creyente. Frente al espejo, usted se tiene que mirar y decir: ¿para qué lado estoy yo? Mujer natural, mujer espiritual. ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy enfrentando el mundo? ¿Cómo estoy enfrentando la vida? ¿Soy creyente en serio? ¿Soy creyente seguidor de Cristo? ¿O soy creyente seguidor de la iglesia? ¿Seguidor de una cultura evangélica? ¿Seguidora de qué? ¿Tengo claro los principios? ¿Tengo claro lo que es el evangelio? ¿Realidad o religiosidad? ¿Mi vida es una realidad espiritual o mi vida es una cultura religiosa? Y aquí, digámoslo con todas sus letras, los religiosos, los que tienen cultura religiosa, comillas, al cielo no van a entrar. No se entra por cultura religiosa. No, pues yo fui evangélico, Dios mío, yo fui evangélico, tengo hasta el carnet de la iglesia. No, por cultura no se entra. Se entra por la realidad genuina de ser seguidor de Cristo. Y lo tengo que tener claro, no me puedo seguir engañando. Ya estamos mal ya. Ya no falta nada para Navidad. O sea, así pasa. ¿No se da cuenta usted? Y no es que los días duren menos que antes, es muy raro, pero ¿hace cuánto estaban aquí ustedes dándose el abrazo año nuevo? Parece que fue ayer. No, fue hace 4 meses atrás. Entonces,
queda poco tiempo también, o para que venga el Señor, o para que usted y yo vamos a estar a cuenta. Con esta pregunta, ¿yo soy realidad al frente al espejo? ¿Soy real yo? ¿Soy un seguidor de Cristo real? ¿O soy un religioso humano? Bueno, existe hoy día un poder fuerte de cultura religiosa que está claramente demostrado en lo que se está conversando en los medios de comunicación. El cristiano no es por costumbre, perdón. El cristianismo no es por costumbre, sino por pensamiento. Eso no es algo que nosotros estemos acostumbrados a escuchar tampoco. O sea, ¿por qué hablamos de pensamiento? Porque lo que dice el apóstol es que debemos ser transformados en el poder de nuestra mente, de la mente, y en la mente que se generan los pensamientos. O sea, no sigamos con un discurso, es que Dios lo lleva en mi corazón. No. Aquí es donde se generan los buenos y los malos pensamientos. Aquí es donde se genera lo que usted cree, y aquí es donde se sabe muy bien lo que usted está pensando más o menos. No en el corazón. El corazón es un elemento simbólico, romántico, pero no es donde se generan las decisiones importantes de la vida. Déjame escuchar el corazón. O como otros dicen, a la noche voy a conversar con mi almohada. La almohada que le va a contestar. En el fondo usted está diciendo, déjame pensarlo bien. Y claro, es inevitable, dada la capacidad que nos dio Dios de pensar, que nosotros tengamos que autopensar, pensar en nosotros mismos, si lo que estamos haciendo es o no es lo correcto. Usted no tiene la obligación de pensar si la congregación está haciendo lo correcto o no. Porque su desafío es pensar en si yo estoy haciendo lo correcto, como persona. Si alguien es líder en la iglesia, José Luis, por ejemplo, que es guía de un local, o está a cargo de un local, tiene dos preguntas que hacerse. Yo como persona, ¿estoy siendo realidad o religiosidad? Y también tiene que hacerse la pregunta como líder de un local. ¿Lo que estoy haciendo en el local es realidad de cristianismo o es religiosidad de cristianismo? Y el pastor tendrá que hacerse la pregunta como congregación, como persona y como congregación. Y el obispo tendrá que hacerse la pregunta como denominación. O sea, cada uno se hará la pregunta de acuerdo al lugar que está ocupando hoy, para saber de qué es responsable. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del hombre nuevo, dice el apóstol en Efesios. No dice renovaos en el espíritu de vuestro corazón o de vuestra almohada, de vuestra mente. Ahí es donde se decide, ahí es donde el hombre, por una decisión personal, dice en algún momento, te creo. Te creo. Y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Esto es lo relacional. Aquí quiero también apuntar a tres elementos clave. Lo que Dios busca son verdaderos adoradores. Por lo tanto, en mi relación con Dios, Dios no está buscando nada más de mí. Todo lo que me hayan dicho que anda buscando no es verdad. Él busca verdaderos adoradores. Si Dios encuentra en ti un verdadero adorador, Él va a tener una relación contigo. Dios no hace lo que hacen muchas personas dentro de la congregación, decir, déjame mirarte los bolsillos y la billetera. Si tenés buenos bolsillos y buena billetera, yo voy a tener una relación contigo. O los pastores que visitan más a los hermanos que tienen plata que los que no tienen plata. O sea, los llaman hermanos que tienen plata y está enfermo, parten volando ahora. Y los llaman hermanito, mañana en la mañana, ¿puede ser? Esa es una realidad que yo no tengo ningún problema de decirlo frente a la cámara porque lo he visto. Entonces, Dios no hace eso. La relación entre Dios y el hombre tiene que ver con evaluar si tú eres un verdadero adorador o no.
Si no te ve como un verdadero adorador, no va a haber una relación entre ellos. Ahí vamos a entender que la adoración, el que Dios te vea como un adorador, no es una cosa tampoco que Dios va a determinar, sino que hay alguien que le está diciendo, este sí. ¿Quién es? El que le dice, este sí es un adorador. Este sí. ¿Quién? Jesucristo. El Hijo es el que le dice, este sí, esta sí. ¿Ya? Eso es lo relacional. Segundo elemento. La oración auténtica es la iglesia. Yo no puedo decir que mantengo una relación con otra persona si con esa persona no hablo nunca. ¿Cierto? Eso hasta en lo humano se da. Por lo tanto, la evidencia de esta relación es la oración. Frente al espejo, ¿cuánto hablo con Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Tengo relación o no tengo relación con Él? Y tercero, la acción real, ¿cierto? Es el resultado. Lo que usted va a hacer en su vida habitual, si usted es un verdadero cristiano, va a ser el resultado de su oración y su adoración. Entonces, esa es la oración. El elemento, un elemento fundamental es la oración. O sea, y aquí quiero dejarlo claro, desmitifiquemos también la oración. Si usted aprendió a orar de rodillas y esa es su forma, es la mejor forma que tiene, todos debemos respetar esa forma, porque es su forma. Pero si otra persona aprendió otro tipo de oración, donde conversa así como en cualquier rato, sentado en la cama, mientras se está duchando, no sé. Pero ¿tiene conversación o no tiene conversación? Si la pregunta es esa, ¿tiene o no tiene conversación? No la forma, no el cómo lo hace. Porque por muchos años también la tradición evangélica era que la oración, si no era de rodillas, no era oración. Después, que según lo que dice la Biblia, tiene que ser en un cuarto apartado, que en su casa tiene que tener un cuarto apartado. Entonces el que no tiene ese cuarto para orar en la casa, no está orando. Esas son formas. El fondo es, ora, conversa con Dios a través de Jesucristo, que es un mecanismo bien interesante, porque quiero conversar contigo, Jesús. ¿Puedo conversar con el papá? ¿Me da la posibilidad o no? Bueno, un verdadero adorador puede hacerlo. Y después la evidencia de esas dos cosas es lo que yo hago en el día a día. Entonces, ¿qué forma cuando alguien dice, este no es ni para canuto le alcanza? Si yo soy un adorador, si yo mantengo relación con Dios, le aseguro que su acción va a ser la de un verdadero cristiano. Eso no significa que no va a estar exento de crítica, porque además la idiosincrasia del chileno es buscarle siempre lo mejor al otro y hacerlo ver y multiplicar. Hoy día me encontré con una persona que en 5 minutos, no más, hizo pebre, no voy a usar la palabra que a otra persona, en 5 minutos. Familiar, directo. Me dijo, con ese perro nunca más yo. Y en 5 minutos me dijo todo lo que había hecho con él. Yo no quise ni preguntar, ¿y él va a alguna iglesia? Lo que sí le dije, ¿y tú te estás congregando? Así como para saber, no, me dijo, yo no quiero saber nada ya, con nada. En 5 minutos, no necesito más tiempo. Cuando ustedes le preguntan por una persona, ¿qué es lo primero que le fluye? Me miro al espejo y digo, depende de quién me pregunte, o depende de lo que hay en mi corazón. Porque, no sé, aquí puedo exagerar, pero si a usted le pregunta a una persona que usted no le tiene muy buena, su respuesta podría ser, sí, hace mucho que no lo veo. Yo oro la verdad por todas las personas. Y él también está, o ella también está en mi corazón. O le digo, no, me pregunté por él. Lo que hay en el corazón sale por la boca. Si hay una adoración, una relación con evidencia de oración con mi Creador a través de Jesucristo, lo más probable es que lo que salga por su boca no sea nada que no tenga que ver con esa relación. Ok. Moldear, adaptar o transformar.
uno de los problemas es que dice transformaos. Estoy maravillado de que por tan poco tiempo se hayan apartado. Por ahí leímos, adaptaron a Dios a su forma. Ustedes están moldeando el Evangelio a su pinta. ¿Entendamos estos conceptos? Que aparecen incluso en las diferentes versiones. En algunas partes dice moldear, adaptaron, moldearon, adaptaron, y yo necesito que se transforme. Entonces aquí vamos a dar un ejemplo práctico. Moldear, adaptar, transformar o conformarse con lo que hay. Son las 4 opciones que hoy día tenemos. Lo que hice en una parte porque es conformarse, que tiene que ver con es lo que hay. Pero si ustedes van, estamos hablando de forma y fondo. La palabra conformarse, conformarse con lo que hay. Así somos, ¿ya? Debemos desculturizar, estamos obligados cada día a ser más responsables por lo que sabemos y compartimos con otros. Y cada día que aprendemos, cada día que usted viene, por eso a lo mejor no vienen los demás, porque ya no vienen a asumir más responsabilidad. Pero usted sí. Pero cada vez que usted venga, cada vez que comparte un estudio, cada vez que usted escucha un predicador, asume más responsabilidad. Y por lo tanto, está obligado, usted y yo, por eso le decía que la primera vez yo estoy obligado más que usted, porque estoy enseñando. Entonces, eso me obliga cada vez más a mí, con lo que sé y con lo que comparto. Un artesano, un alfarero, que es una analogía que se usa mucho en el Evangelio, ¿cierto? El alfarero toma la greda y decide hacer un chanchito de greda, ¿cierto? Hizo el chanchito de greda, ¿ya? Luego dice, lo voy a transformar en otra cosa, ¿cierto? Y lo que hace es eso. Entonces la pregunta es, ¿lo transformó o lo adaptó? ¿Sigue siendo un chanchito? Sigue siendo un chanchito, pero ya no sirve para guardar moneda, sino que sirve para comerse el pelo, ¿cierto? ¿Pero es una transformación o es una adaptación? Adapté el chanchito de greda, sigue siendo un chanchito de greda, y quien lo vea va a decir, un chanchito, pero ahora es para greda. No dice eso es una tetera, no dice eso es un perrito, no dice eso es un tazón, porque el alfarero lo tomó y solamente lo adaptó. Pero dice, no, a mí me dijeron transfórmalo, y me están diciendo transformamos, y lo convertí en una taza. ¿Alguien puede decir que esa misma greda es un chanchito? ¿Fue un chanchito? Es probable. Pero el del medio, ¿qué fue? Sigue siendo un chanchito. ¿Por qué el ejemplo? Perdón el ejemplo. Pero cuando usted llegó al Evangelio, Dios lo vio como un chanchito. Pero en poco tiempo, no el alfarero, no Dios, sino que la religiosidad lo fue adaptando y lo terminó convirtiendo. Sí, tiene algo de chanchito, pero sirve para otra cosa, pero sigue siendo un chanchito, pero no es un chanchito completo. Se adaptó. Entonces Pablo dice, transformaos del hombre natural pase a ser espiritual. Entonces la pregunta que hay que hacerse inicialmente es, ¿Dios me habrá hecho como chanchito? ¿O nunca dejé de ser chanchito? Porque hoy día Dios me está diciendo, te quiero una taza que está al servicio de los demás. ¿Sabe cuál es el problema del chanchito? El primero, recibe nomás y se llena, ¿cierto? La taza da. ¿Qué es lo que quiere dar? Principios básicos del Evangelio, esencia del Evangelio, que es lo que no podemos olvidar. ¿Ya? No lo podemos olvidar.
Primera cosa que es parte de lo que uno cree en el Evangelio y que no puedo olvidar. La creación revela al Creador. Él es el Creador. O sea, aquí no podría haber nadie que diga, bueno, a menos que haya venido solamente para escuchar. Pero ¿sabe? Aquí ustedes dicen, yo soy cristiano. Usted vino porque usted cree que Dios es el Creador de todo. De partir. O sea, nadie puede decir soy cristiano y decir, no, yo no creo que Dios haya creado todas las cosas. Sería raro. Pero ¿cuántos cristianos te han escuchado decir eso? Son muchos días. Pseudo cristianos, porque es casi contradictorio. El creador de todas las cosas es Dios. Primera verdad indesmentible. Pero esto no se lo puede obligar a creer a alguien que no es cristiano. Por tanto, es una realidad nuestra. Pero no podemos ponerla en duda, porque es el punto de partida de todo. Segunda verdad. El pecado nos separa de Dios. Indesmentible. Ahora, no vamos a hablar en esta parte, por lo menos hoy día, lo hemos hablado en nuestro estudio, de qué es lo que es pecado, porque ahí hay mucha religiosidad también. O sea, a nosotros nos han convencido de que muchas cosas son pecado y a lo mejor nunca han sido pecado. ¿Ya? Lo hemos enseñado en algunos estudios anteriores, pero en esta ocasión vamos a hablar de un solo pecado, que es el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? No creer en Cristo. Sí, para afirmar contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que me revela al Hijo. Y por lo tanto el Hijo me revela al Padre. Si yo no creo en eso, ya no creo en nada. Por lo tanto, estoy en pecado. El solo hecho de no creer en eso, ya estoy en pecado. ¿Ya? La lista de pecados de Pablo, hoy día es discutible. Muy discutible. Porque él hizo esa lista en un periodo de su cultura y de su tiempo. Los mandamientos siguen vigentes. Siguen absolutamente vigentes. Y por lo tanto, sí, hoy día todavía se mantiene que si alguien no respeta un mandamiento, estaría en pecado. ¿Ya? Pero daría para otro estudio un poco más específico. Tercero, estamos viendo los principios esenciales, la esencia, no la forma. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No puede haber un cristiano que diga, no, yo creo en Dios, nomás yo no creo en Cristo. La pregunta es, ¿cómo se dice cristiano? No estamos diciendo que puede haber un evangélico. Yo le aseguro que hay evangélicos que no creen en Cristo ni creen solamente en Dios. Se lo aseguro, se lo he firmado, existe. Pero un cristiano, que es lo que Dios pide, ¿por qué? ¿Por qué somos cristianos? No porque creemos en una religión, somos cristianos porque creemos en Cristo. Por eso somos cristianos, pero cuando el cristianismo se convierte solo en una cuestión de religión, nos perdemos. No. ¿Cree en Cristo usted? Bueno, si usted es cristiano, no puede dudarlo. Creer en Cristo es la estupidez más grande para el humano. Para el mundo natural es lo más estúpido. No tiene ni un sentido. Ni un sentido. Usted tiene que asumirlo. Que le digan tonto, que le digan estúpido, que le cegan. ¿Cómo se te ocurre? ¿Usted cree? Yo creo absolutamente, no tengo ni una duda. No se me pasa ni por la cabeza no creerlo. Pero sé que humanamente me lo pueden cuestionar todo. Bueno, es mi convicción. Es lo que yo creo. Es un elemento esencial para ser cristiano. El Espíritu Santo nos revela al Padre. Otro elemento esencial del Evangelio. Es decir, hasta ahora, las predicaciones, los estudios, lo que yo lea, tiene que estar en relación al Creador, tiene que estar en relación al pecado, tiene que estar en relación al Espíritu Santo, tiene que estar en relación a Cristo. Es cosa esencial que no pueden hoy día ser dudados por nosotros. O sea, el Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros nos revela al Hijo. Y el Espíritu, por lo tanto, es el único que puede entender las cosas del Padre, es el Espíritu. Por lo tanto, es parte nuestra. No podría no serlo. Porque el hombre natural no vive en la dimensión del Espíritu. Solamente el hombre espiritual vive en la dimensión del Espíritu. Pero para poder vivir en la dimensión del Espíritu, esto es un poquito de filosofía teológica, yo tengo que estar convencido que el Espíritu Santo está en mí. No puedo ni dudarlo. O sea, esta no es la palomita, ¿cierto? Que en algún momento va a descender. No, ya esas cosas no ya.
Esas se enseñaron por mucho tiempo, hoy día no son. Perdón que lo diga así, sea tan tajante. No. ¿Tiene el Espíritu o no tiene el Espíritu de Dios? Frente al espejo. ¿Qué lo evidencia? Ya hay algunas cositas que le dan luces. Ay, me adelanté. 5. ¿No está el 5? Ya. Ahora pasamos con el 5, se lo lleva el 5. 5. Porque, bueno, 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Yo creo en el Creador, pero el Creador se enojó con la humanidad. Qué tontería, dice la gente. Yo creo en eso. Y por lo tanto, la única forma que yo pueda tener esa relación con el Padre es a través de Jesucristo. No puedo saltármelo. Es lo que yo creo. Es lo que un cristiano debe creer. Esencial. 7. La Biblia es la historia de la salvación. ¿Para qué sirve la Escritura? ¿Por qué? Porque nos muestra el plan de salvación. El plan de salvación tiene pasos. ¿Ya? Pero esos pasos hay que vivirlos. Para llegar a la convicción que yo soy salvo, y aquí desmentamos de inmediato un mito, una cosa inventada por la iglesia, levanten la mano los que quieran aceptar al Señor, pasen para acá, vengan para acá, repita después de mí. Yo te acepto al Señor, y repitió y es salvo, listo. Muchos años se enseñó, todavía se sigue haciendo. Pero la salvación es un proceso que los tiempos los determina Dios y va a determinar. No, puede ser una cuestión del momento, pero lo sigue determinando Dios. No un predicador que dice repite después de mí como repetiste y ya eres salvo. No puede ser eso. Entonces, los pasos de la salvación, hay una parte que corresponde a Dios y hay una parte que le corresponde al hombre. La parte suya. Hoy el Evangelio, creer en el Evangelio, arrepentirse, confesar, bautizarse. Es como lo que dice las Escrituras, y para eso está la Biblia. La Biblia no es para aprenderse de memoria la historia del pueblo de Israel. La Biblia no es para saber cómo creían y pensaban los judíos. La Biblia no es para conocer la historia de Salomón y poder. No, la Biblia no es para eso. La Biblia es para que usted diga, y Dios la dejó, para que usted entienda qué debe hacer para ser salvo. Ese es el objetivo. Y desde Génesis hasta el final está el Hijo. Desde Génesis hasta Apocalipsis está el Hijo. Ese es el motor de la Biblia. No es por otra cosa. No es un libro de ciencia, no es un libro de historia, da para todo. Pero este es el objetivo de la Biblia. Y tengo que creerlo. Si yo quiero ser salvo, la Biblia es la que me dice cómo. 8. La fe. Ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Qué lindo eso. Un cristiano sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin fe, ya cuando decimos sin fe, sin Cristo. Porque para lo que necesito más fe es para creer que Cristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, es en realidad esencial. Si usted cree en Cristo, usted tiene fe. Y con fe, ve lo invisible, ve lo que otros no ven. Cree lo increíble, lo que nadie cree que se puede dar. Y además, recibe lo imposible. Es esencial para un cristiano. Entonces, analicemos esto. O sea, esto es esencia del Evangelio. Yo aquí con esto estoy dando puros títulos de predicación. Y si alguien dijera, estos son los 11 o 12 elementos que siempre se deberían estar predicando. Porque son la esencia del Evangelio, que es por lo que la gente viene para escuchar esto. Y lo que Dios quiere que se enseñe, esto es lo que quiere que se enseñe. 9. El fruto del Espíritu. El fruto, absolutamente singular. No existen los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paciencia, paz, bondad, humildad, amabilidad, dominio propio, etc. Como está en tema de discusión hoy día, quise poner esto. No juzguéis y no seréis juzgados. Esa es la evidencia del fruto del Espíritu en usted. No condenéis y no seréis condenados. Perdonáis y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante. Vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir o seréis medidos. Este verso de Jesús refleja lo que es que el fruto del Espíritu está en mí. Porque soy bondadoso, porque soy misericordioso, porque tengo gozo, porque en mí está el amor.
los 9 elementos que constituyen el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, el símbolo del fruto del Espíritu, ¿quién es? Cristo, una vez más. Y no Cristo después de la crucifixión. Jesús hombre. Ahí usted encuentra amor, ahí usted encuentra gozo, ahí usted encuentra bondad, ahí usted encuentra todos esos elementos en un puro fruto, que es el fruto del Espíritu. Cristo en mí, estas nuevas cosas están en mí. Eso demanda trabajo. Porque muchas veces nos gustaría tomar la piel de lanzarla. Pero Jesús dijo: al que esté libre de pecado, lance la primera. Y ahí todos se miraron al espejo y tuvieron que botarla. Y a la mujer le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? Yo tampoco te condeno. Vete, no peques más. El no peques más es profundísimo. ¿Qué me quiso decir? Porque la Biblia no lo aclara. 11. Una promesa de vida eterna. Es decir, todos los elementos anteriores nos llevan a nosotros a la vida eterna. Hablamos la vez pasada de la inmortalidad. Nosotros creemos en la inmortalidad. Nosotros creemos que no vamos a morir. Que nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra alma, como le quiera llamar, al final la forma da lo mismo, pero hay algo en mí que tiene que volver a Dios. Y yo quiero volver a Dios, porque la promesa final es que me quiero encontrar cara a cara con Dios. Esas son las cosas esenciales del Evangelio, desde lo simple. Es decir, si usted se mira al espejo y dice: estas son las cosas que yo necesito tener, usted se va a evaluar y va a saber en qué nivel está. Esas son las cosas que usted debe exigir en la iglesia que se enseñen. Esas son las cosas que usted le debe exigir a los predicadores que prediquen. Esas son las cosas que cuando usted hable con otra persona y quiere enseñarla, ahí tiene que apuntar. No apunte a otras cosas. No es necesario apuntar a otras cosas. Está perdiendo su tiempo. Bueno, ¿cuántas congregaciones, cuántos cristianos, comillas, pierden su tiempo hablando de otras cosas? Cuando quieren que la gente conozca a Cristo, estos son los elementos que hay que hablar, que son los elementos esenciales. Ahora, muchas personas confunden la esencia con la forma. Es decir, la esencia con los métodos que usa la iglesia. Los métodos que usan los evangélicos, los métodos que usan los cristianos para poder enseñar todas estas cosas. Por ejemplo, en primer lugar, los cultos. Las reuniones que se dicen. ¿Eso es esencial en la Biblia? Sí, en algún momento dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen costumbre, bueno que los hermanos participen todos en armonía. Pero, de verdad, si usted está viniendo al templo a congregarse porque usted piensa que eso no va a ser salvo, está equivocado. No es un elemento esencial del Evangelio, pero no deja de ser importante. No deja de ser importante. Por lo tanto, usted debe congregarse en aquellos lugares donde se están enseñando los principios esenciales. No donde se está haciendo parafernalia. No donde están los fuegos artificiales, las cosas más... Porque hoy día mucha gente se está dejando llevar por eso. Y resulta que los fuegos artificiales, la parafernalia y la farándula cristiana no son elementos esenciales del Evangelio. Los puntos de la predicación, que por años se hicieron, no son temas esenciales. Fue un método más, fue una forma más, que sirvió y que puede estar sirviendo todavía en algunos lugares del mundo. Y cada congregación tiene que tomar decisiones en relación a los métodos, con cuáles seguimos y cuáles dejamos. Y nadie tiene que sentirse ni pecador, ni juzgar a otro que cómo es posible que hayamos dejado eso. Si fue un método, no es más que un método. ¿Que sirvió y que puede estar sirviendo? Sí, pero cambiar de método no es un pecado imperdonable. Los grupos celulares. No, nosotros no hacemos grupos grandes ni congregaciones grandes porque la Biblia enseña que hay que hacer grupos celulares, grupos pequeños. ¿Y cuál es el problema de eso con los que se quieren juntar en masa? O sea, cada congregación, cada grupo elige su método, pero no son principios esenciales. La campaña evangelística. Hay que allá en esa congregación hacen unas campañas evangelísticas, pero hermosas. Esta congregación la hizo por años. Nadie puede decir que no se hicieron. Pero ese método vemos que hoy día no es efectivo.
para esta congregación. Las conferencias evangélicas, las conferencias que a veces son para dar un tema o para que se junten los pastores, son métodos. Si la misión en un momento determinado decide no hacer más conferencias para los pastores, no hace nomás. Verá cómo sigue enseñando a sus pastores y cómo se sigue juntando con sus pastores. Pero no me puedo quedar pegado en el método. Los retiros espirituales, métodos nuevamente. Es una forma, digamos, hagamos eso nos ayuda. Si podemos juntarnos en un retiro espiritual para hablar de uno de estos temas, ese retiro espiritual tiene sentido. Pero si nos vamos a juntar en un retiro espiritual porque todas las iglesias lo hacen, entonces nosotros también hagámoslo, o junten para poder cumplir. Porque tengo meta en el año, algunas veces. Tengo que hacer 2 retiros espirituales, tengo que hacer 3 campañas, tengo que hacer 4 ayunos, entonces tenemos que cumplir. Y nos quedamos pegados en el método y da lo mismo lo que se enseña, da lo mismo lo que se habla, da lo mismo que se hace, cumplimos con la meta. Son métodos. Que lata que los hermanos que no vinieron al retiro espiritual se lo teníamos planificado y no vinieron. Es como esto es un método. El estudio es un método. Y yo no puedo salir de aquí y decir, que lata para los que no vinieron. A mí me importa enseñar la palabra. A usted, qué rico que vino. Pero sigo siendo tan amigo como los demás con los que no vinieron igual, yo estoy igual. Se lo perdieron, dirá alguien. O alguien puede decir, es que no me convence el pastor Pablo. Da lo mismo. Yo creo que estoy enseñando la palabra. Usted, como digo siempre, al final tendrá que decir, esto me parece interesante, con esto me quedo, pero esto no. Está bien, está bien. Yo cumplo con lo que Dios me dice que también debo hacer. Y no puedo dejar de hacerlo. Ustedes saben que estoy haciendo esto. No porque se me ocurra. ¿Ya? Lo dije en el primer estudio. Las dorcas. Pero las dorcas, el grupo de jóvenes, el grupo de niños, el adulto mayor. Métodos. O sea, una congregación cuando junta a sus hermanos, a sus hermanas, en cualquier grupo, si no está haciendo esto, la verdad es que no está haciendo evangelio. Así es simple. No nos sigamos bloqueando. Perdón el chilenismo. No. Yo me junto con mis hermanos para hacer algo de esto. Esto es lo que debo hacer. Para eso me junto. Si no que vaya al CDC, si no que vaya a la Junta de Vecinos, si no que vaya a otro lado, si quiere. Ahora, ¿podemos tejer a crochet? Sí, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos compartiendo? Eso es lo que le da sentido, no la forma. Aprender a hacer figuritas, está bien, se puede juntar los adultos mayores y hacer eso, pero ¿qué están conversando? ¿Cuál es el tema? Si no hay problema de cantar 1 hora y media en un culto, pero que esa 1 hora y media tenga sentido en estos temas. Si no, cantemos 2 canciones nomás. Y no tiene que enojarse nadie, porque vamos a estar apuntando a lo esencial. No, es que si los evangélicos no están 3 horas en un culto, no es culto. ¿Qué es eso? Es que yo estaba en Estados Unidos, estaba allá, y 1 hora es muy poco. Bueno, la cultura gringa es distinta. Ellos ponen un reloj ahí, yo tendría que saber que me quedan 10 minutos, pero hasta 10, 9, y tengo que saber, tengo que cumplir. Eso en Nueva Zelanda, en Australia, es un hecho, y así son los cultos, con un reloj para que está adelante. Y la libertad de espíritu, ¿saben? Bueno, nuestra cultura evangélica ha puesto eso, pero al final no es importante ni el reloj, no es importante. Estoy hablando de lo que tengo que hablar, estoy enseñando lo que tengo que enseñar, estoy diciendo lo que tengo que decir, estoy cumpliendo con lo que Jesús me dijo que tenía que hacer. Esa es la pregunta que hay que hacerse hoy día. El método que usemos es un método que puede cambiar y puede variar dependiendo de las condiciones y las circunstancias. Ahora, si nosotros seguimos transmitiendo a media la verdad, si sumamos media verdad con media verdad, no vamos a terminar con una verdad absoluta, vamos a terminar con una mentira. Y dentro de la religión evangélica han habido mentiras que se han transmitido como verdad, pero que siguen siendo mentiras, o eran media verdad. Por ejemplo, estos son solo ejemplos. Dios bendice al dador alegre. No sale en ninguna parte de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Dios ama al dador alegre. Pero cuando yo le pongo bendice, lo que hago con los hermanos, no tengo ningún billete aquí. A ver si tengo uno chico.
Dios bendice al dador alegre. Porque como me bendice, me van a llegar 2. ¿Sí? O 4, porque Él bendice. Eso es lo que se distorsionó. Lo que Dios dice, lo que la Escritura dice, Dios ama al dador alegre. Y no porque te ame, si Él sabe que a ti no te sirve, porque esas 2 lucas las vaya a aprovechar en una cosa mal aprovechada, no te va a dar las 2 lucas, porque te ama. Entonces, por años, Dios bendice al dador alegre. ¿Cuántas veces lo han escuchado? No sale de la mente. Pero sí, Dios ama al dador alegre. Por lo tanto, lo que quiso enseñar esta parte de la Escritura es que cuando tú das, porque Dios te ama por dar. Porque hay una ley universal, una ley que aparece en todos los libros sagrados, una ley que es una ley que se cumple, que cuando yo doy, recibo. Pero no doy por el interés de dar, sino que en este caso, en nuestra creencia, yo doy porque Dios ama al que da con alegría. Aunque me haya costado con dolor ganarme esa luca, yo la doy. Como la mujer del perfume, ¿se acuerdan? Dio lo que tenía. Y los demás dijeron, ¿pero cómo tanto? Y usted sabe lo que Jesús le contestó. Hermoso. No se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Eso lo dijo Pinochet. O lo dijo un corito, ni las hojas de los árboles se mueven si no es. Pero en la Biblia no sale. Claro, nosotros podemos entender que sí, que todo es la voluntad de Dios. Pero hay frases que se repiten y que no son bíblicas. ¿Ya? Ayúdate, que yo te ayudaré. De bíblica, nada. Lo más cerca es, si bendices, te bendeciré. Que creo que se lo dice a Moisés en el Antiguo Testamento. Es como lo más cercano. Si eres de bendición, yo te bendeciré, algo así. Pero ayúdate, que yo te ayudaré. Tenés que hacer algo tú también para que el Señor te ayude. Si no, una vez vas a tener fe nomás y creer los principios esenciales de Dios. Pero no, tenés que ayudarte, tú echaste una ayuda también. Ojo con esas cosas. Los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. O sea, yo entiendo que existe el fruto del Espíritu, no los. Pero la carne tiene fruto, eso sí que no sale en la Biblia por una parte. ¿Sabe lo que tiene la carne? Obras y malas obras. Eso dice la Biblia. No hay frutos de la carne, hay obras de la carne. Y en general las obras de la carne son negativas ante los ojos de Dios. Obras de las. Claro, pero también lo vamos a ver. Porque como lo más importante para la parte espiritual no son las obras, si nosotros sobredimensionamos las obras, que son las acciones, también nos podemos distorsionar el Evangelio. ¿Ya? Entonces, yo tengo que tener claro cuáles son las cosas que me permiten, bueno, aquí vamos a mostrar un tema complejo, pero me permiten mantener la salvación. Ustedes saben que la gran discusión es si la salvación se pierde o no, se pierde después que la da. Bueno, no la han resuelto nunca, no la vamos a resolver en un estudio aquí, menos los 10 minutos que nos quedan. Pero las obras del Espíritu, dice, ¿se acuerdan el verso con el que partí? Esto es por fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. O sea, las obras son importantes, pero son la acción que es el resultado de mi adoración con mi oración. Y ahí yo voy a actuar. Pero no puedo pensar que porque estoy haciendo una cosa tras otra cosa, para el Señor estoy listo. No. Porque recuerden lo que dice el mismo Jesús. Ese día llegará algunos que dirán, hice esto por ti, hice esto por ti, hablé vengo por ti. ¿Y quién soy? De aquí el tema es la fe. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Esa se escucha, pero por todos lados. A ver, leamos la Biblia. ¿Sabe quién dijo esto? Gandhi. Gandhi lo dijo. No está en la Biblia. En la Biblia dice otras cosas. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces.
Luego dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y finalmente dice, la ira de Jehová contra los que hacen el mal. O sea, Dios ama al pecador. Es que Dios ama a todo el mundo, nos ama a todos. Yo tendría que decirle hoy día, Dios ama al dador alegre, ¿no? Y podría manipular todo diciendo, Dios ama al dador alegre, por lo tanto, vamos. Si Dios ama al dador alegre, porque aborrece al pecador, y el pecador es que no da. Y puedo armar todo un mensaje para que todos traigan acá. ¿Y quién tiene 20.000? ¿Y quién tiene 50.000? Eso no se ve en muchas iglesias hoy día. Se ve. Gandhi dijo, Dios aborrece, ama al pecador, pero aborrece el pecado. No. La misma Biblia, en un libro hermoso como el Salmo, ojalá alguna vez podamos tener un estudio, pero es muy largo el Salmo, dice esto, 3 versículos. No, Dios no puede estar contento con el impío. Dios no le puede pedir. Si su hijo hace algo equivocado, no puede estar contento con su hijo. Todos los que hemos sido papás pasamos por esa etapa. Y es doloroso. Entonces ahí nosotros decimos, como nosotros somos imperfectos, decimos, pero yo sigo amando a mi hijo. Pese a que es mentiroso, pese a que me roba, Bueno, parece que Dios no es así. Según el Salmo. Fuerte, ¿cierto? Pero no sigamos diciendo frases que no son bíblicas como si fueran bíblicas. La siguiente. Dios nos ama a todos por igual. Tampoco. Pero entonces Dios discrimina. Dios es subjetivo, Dios es arbitrario, Dios es discrecional. No, porque Dios no puede expresar su amor, ni sus promesas, ni sus bendiciones con aquel que no está haciendo la voluntad. Es imposible. Es imposible. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hará. Y hay varias promesas muy interesantes en la Biblia para quienes le siguen. Y hay unas promesas, que no sé si son promesas, pero también dice clarito lo que le va a pasar a los que no le siguen. Si yo no tengo claro eso, pues por la Biblia, yo puedo ser 8 los crucificados más. En 2 minutos alcancé la salvación. Sí, puede ser, pero lo más probable es que no sea, que esa sea la excepción. Porque alguien dijo, ese sí que era ladrón. Tan ladrón que en la cruz, en 1 minuto, se quedó por la salvación de muchos otros. En 1 minuto nomás. O sea, así de ladrón era. Acuérdate que vivimos en el paraíso, está listo, está hoy día, está conmigo. Y los demás pasamos casi 80 años tratando y el otro en 1 minuto. Ese sí que era ladrón, dijo el hermano que predicaba este tema. No, es una excepción. Y Dios también lo puede hacer así. Pero en general, tenemos que cumplir con la etapa y con los procesos, que no son fáciles, que no son... Bueno, espiritualmente no son nada complejos, pero humanamente son muy complejos. Satanás ya está vencido. O sea, el día que un cristiano se convenza de eso, ojalá que sea ese día cuando estemos en la presencia del Señor allá gozando de las bodas del Cordero. Como dice, porque mientras estemos en este mundo, quien reina en este mundo es Satanás. Pero nosotros, como cantamos, el enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Es así. Dice, nuestra lucha no es contra, sino contra. ¿Y quién dirige las potestades? ¿Y por qué nos cuesta tanto esto? ¿Porque está vencido el enemigo? No. Lo que hizo Jesús en la cruz es mostrar su amor, de entregar su vida, como se dice, por los pecados de la humanidad, por rescatarme, por mostrarme un camino, pero también decirme, esto no es fácil, yo soy la mejor persona que ha pasado por esta tierra y me están crucificando. Entonces,
No podemos, o sea, un cristiano no puede hoy día tener como discurso que el enemigo está vencido. Porque si no, todos son cristianos, entonces, porque está vencido, no. Tengo que estar alerta, tengo que estar atento. Él está acechándonos. Por eso las tentaciones, por eso las caídas, por eso los refalones, por eso los porrazos. Porque el Satanás no está vencido. ¿Cuándo va a estar vencido? Cuando nosotros estemos gozando. Y a lo mejor algunos dicen que él va a estar reinando en el infierno. Pero ya no estamos nosotros. Y ahí ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Hoy día sí, si yo estoy en el área espiritual, él no tiene poder sobre nosotros. Pero está esperando. Está al acecho. Está vivo. Está vivito, maluco. Está esperando que nos equivoquemos. Lamentablemente, así es. Eso es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, aquí lo importante es conocer la verdad. Lo único que nos hace libres para poder adorar a Dios es que conozcamos la verdad. Yo hoy día he intentado mostrarle a ustedes parte de esta verdad. La verdad del Evangelio se ha escrito por miles de años. En 2 horas es imposible decir toda la verdad. Pero ya cuando hablamos de Jesús y ponemos a Jesús y ponemos a Cristo como el elemento central, estamos mostrando la verdad. Ahora le corresponde a cada uno de ustedes evaluar. ¿Soy realidad o soy religioso? ¿Soy natural o soy espiritual? ¿Qué soy? Ahora, ustedes están aquí y han venido aquí y han participado de todo esto, no solamente de este estudio, de toda su vida de cristiano, porque también han creído que están haciendo las cosas bien. Hoy día lo que se intenta es decir, háganse una evaluación, ¿no? Autocritíquense, no tengan miedo de autocriticarse y decir, esto no puede seguir en mi vida, porque esto no tiene que ver con esto. Los guías en sus lugares tendrán que hacer su evaluación, el pastor con sus líderes tendrá que hacer la evaluación. Seguimos haciendo aquí porque tiene sentido lo que hacemos. Es el llamado que hoy día se le está haciendo a todas las congregaciones, a todas las iglesias. Porque no podemos seguir siendo cuestionados como estamos siendo cuestionados, porque hay cosas que se creen que cuando salgan a la luz, la gente va a decir, estoy igual, por eso no voy, y no pienso ir. Y muchos hoy día están diciendo, no voy más, por culpa de algo que se enseñó mal y se tomó como verdad. Y hoy día se dice, pero ¿cómo es posible? Hay un evangelio cultural. El evangelio cultural no te lleva a la salvación. Hay un evangelio genuino. El evangelio genuino te lleva a la salvación. No tendría ningún sentido esta congregación del pastor Pablo que nos esté conduciendo a todos ustedes a la no salvación. Prefiero decirlo así a decirlo conduciéndolos para allá, a la no salvación. O sea, hoy día el pastor Pablo tiene 77 años. Va a cumplir este año 50 años siendo pastor. Tiene que evaluarse. Tiene que autocriticarse como pastor. Tiene que llamar a su líder y decir, ¿estamos llevando a la gente realmente al evangelio genuino? ¿O hemos acomodado algunas cositas simplemente para tener más gente? ¿O simplemente como lo hacen nuestros pastores para ver cuánto cae en la ofrenda? ¿O simplemente para poder experimentar el poder porque así tengo gente que me hace caso? Todos tenemos que estar avanzando y ayudando para que esta congregación no se desvíe del objetivo principal, que es Cristo. Ese es el objetivo principal, Cristo, porque si alguien deja de creer en Cristo, se cae todo. Creyendo en Cristo, mantengo todas las promesas. Y por lo tanto voy a alcanzar la meta. Pero ¿estamos trabajando para allá? ¿O solamente lo estamos nombrando para cumplir? Como el pastor Pablo ha enseñado tanto que si no se habla de Cristo, si no se habla de Jesús, una aplicación es vacía, entonces tengo que nombrarlo. Pero ¿lo estamos nombrando con fondo o lo estamos nombrando solamente con forma? Para cumplir con la forma. Yo de verdad le hablé con ella en realidad. Les dejo esta reflexión, los llamo, como me llamo yo todos los días, porque yo aquí no vengo a enseñar desde el experto santo y perfecto. A lo mejor soy el más imperfecto de todos, el que tengo el espejo más grande en la casa. De hecho, tenemos altos espejos nosotros.
y me miro también. Tome lo bueno, deje lo malo, analice lo que para su vida le va a servir. Porque si me preguntan cuál sería mi deseo, que un día el Señor me diga, Pablo, el 30 de mayo, perdón, el 30 de abril del año 2019, predicaste algo muy bueno y le sirvió a tal persona. Listo. Cumplí parte de mi trabajo. En un mes más voy a tener otro tema. A lo mejor la próxima vez van a venir 10. No importa. Si no es una cuestión de número. Eso también es una mentira de la iglesia. La iglesia más bendecida, la iglesia que más está haciendo las cosas del Señor, la que tiene más gente. Dios no mira eso. Eso es forma, no es fondo. Que el Señor les bendiga. Dios les ama, porque Dios me ama. No quiero perder esa amor. Por eso enseño y comparto estas cosas. Muchas gracias.